Ministerios El Shaddai Guatemala presenta al doctor Harold Caballeros con la palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé. La semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y vamos a clamar su presencia, su unción, su bendición. Padre bendito, mi Dios, te alabamos, te adoramos, exaltamos tu santo nombre, Jehová. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Jesús. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu nombre. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida en este lugar, en nuestro corazón. Bendito Espíritu de Dios. Te alabamos, te adoramos. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Y clamamos, Padre, tu unción, tu presencia. Señor, te pido, mi Dios, el milagro, la sobrenaturalidad de que tu unción venga sobre nosotros en este sitio hoy y durante esta semana, pero no solo en este lugar, mi Señor, sino que tu presencia, tu unción pueda llegar a través del medio hablado, a través del video, a través del audio. Dios poderoso, que tu Espíritu Santo nos unja. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros para capacitarnos en este conflicto y poder, mi Dios, demostrar que somos más que vencedores en aquel que nos amó, cuyo nombre es Jesucristo. Te bendecimos, mi Dios, nos ponemos en tus manos y clamamos que este sea un tiempo de refrigerio, un tiempo de restauración, un tiempo de bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con el objetivo de iniciar, quiero compartir con ustedes un testimonio. Nuestro involucramiento en el tema de la guerra espiritual comenzó hace más o menos unos 4 años, quizás un poco más ya. Y fue una cuestión meramente accidental, o quizás debiera llamarle incidental, evidentemente hecho por Dios, en la cual estábamos nosotros empeñados en ese momento en construir la plataforma de concreto sobre la cual estamos en esta noche. Íbamos a levantar esta carpa y era el mes de septiembre, y entonces nos dimos el trabajo de nivelar el terreno acá con el objetivo de levantar esta torta de cemento, esta plataforma de concreto, para poder tener este piso. Y cuando comenzamos a hacerlo, era el mes de septiembre, como digo, la época lluviosa, y el tractor comenzó a cavar un hoyo para sí mismo. Entonces, como se notaba que teníamos aquí atrás un pequeño monte que nos estaba quitando bastante del terreno, entonces al tractorista le pareció bien subirse y comenzar a quitarlo. No sé si la palabra se aplica, rasurarlo, derribarlo, quitarlo, removerlo. Y comenzó a subirse del lado izquierdo mío, derecho de ustedes, y empezó a quitar o remover la tierra. En el acto, las autoridades del gobierno vinieron y nos pararon la obra. Y a los 2 o 3 días, cuando yo regresé de un viaje, había ido a comprar la carpa. Entonces me salieron con las noticias acá, en la iglesia, diciendo, vinieron las autoridades, nos pararon la obra, dice que hay un gran problema, hay un expediente contra nosotros. Y fuimos nosotros a averiguar, teníamos idea de que estaba este monte aquí atrás, pero no de que fuese importante. Y fuimos al Instituto de Antropología e Historia, y cuando llegamos vimos que tenía una animosidad y una cuestión bastante violenta en contra nuestra. Llegamos, dijimos, somos de la iglesia El Shaddai, entendemos que tenemos un problema, no sabemos cuál es, y
de inmediato nos lanzaron una acusación y nos dijeron: ustedes han estado destruyendo un monumento nacional. Nosotros no entendimos. Yo dije: ¿monumento nacional? No existe ningún monumento nacional. Y de pronto recordé y dije: deben estar sin duda hablando del acueducto. Pero no es un monumento en la tierra nuestra, en el terreno de nosotros. No existen ya vestigios del acueducto. El acueducto es una estructura colonial construida en 1780, y pensé y dije: no, en el terreno de nosotros tenemos fotos, tenemos pruebas de que no existe el acueducto. Y el inspector del instituto dice: no estoy hablando del acueducto, ustedes estaban destruyendo un monumento precolombino. ¿Y un monumento precolombino en esta parte de la ciudad? No podía pensar acerca de eso. No se me ocurría nada que pudiese ser precolombino en esta área de la ciudad. Entonces, como lo más natural, ¿verdad?, le pregunté: dígame el nombre, ¿qué es eso que estamos destruyendo? ¿Qué es ese monumento precolombino? Y ellos nos informaron y nos dijeron: este monumento que ustedes están destruyendo fue construido 200 años antes de Cristo y se llama el Gran Montículo de la Culebra del Valle de Guatemala. Yo nunca había oído ese nombre. El Gran Montículo de la Culebra del Valle de Guatemala. Ahora está por demás decir que el nombre nos llamó la atención poderosamente. Y comenzamos nosotros a investigar y a pensar qué podía hacer. En ese entonces estábamos pensando solamente en lo natural, en el problema legal que teníamos. Y de hecho, nos reconocimos como culpables, dijimos: sí, es verdad, es nuestro el tractor, somos nosotros, y ignorábamos totalmente de qué se trata. Explíquenos, por favor. Comenzamos a investigar y a aprender, y nos impresionó mucho el conocer las medidas de este monumento. Esta es una culebra hecha a mano por los primeros habitantes de este valle 200 a 300 años antes de Cristo. Los canes, así se llamaban, canes porque can quiere decir serpiente, y los canes eran la gente serpiente, la gente de la serpiente. Ellos construyeron esta serpiente a mano. La base es de 30 metros y la altura de 15 metros más o menos. Quizás eso no sea tan impresionante, pero el largo es tremendamente impresionante. Esta culebra, cuando fue construida originalmente, tenía 21 kilómetros de largo. De manera que si nosotros pensamos por un momento en un monumento hecho a mano de 21 kilómetros de largo, las pirámides de Egipto son un juguete en comparación. Es una cosa mínima comparada con una estructura formada a mano de tierra de 21 kilómetros de largo, 30 metros de ancho y 15 metros de alto. Cuando nosotros supimos que el valle de la ciudad de Guatemala tenía una estructura de este tipo, nos impresionamos, por supuesto. Y me llamó la atención que podían contestarnos quiénes la construyeron, cuándo la construyeron, de qué material fue construida, todo, dónde comienza, dónde termina. Nos podían decir todo menos una cosa: ¿para qué la construyeron? Nos llamó la atención, comenzamos a leer libros y libros y libros, a averiguar, a hacer entrevistas, asistimos a innumerables sitios tratando de encontrar información. Hasta que encontramos a la persona, tuvimos una entrevista con la persona que lo descubrió. Por increíble, por inverosímil que parezca, un monumento de esas proporciones estuvo escondido de los ojos de todos los guatemaltecos. Y no fue descubierto sino hasta 1966. Es algo increíble. Francamente es increíble tener a media ciudad una cosa de 21 kilómetros de largo, una culebra, y no darse cuenta hasta 1966, hace ni siquiera 3 décadas. Y existe una razón, y quisiera tomarme el tiempo y explicar la razón porque es importante para ver la estrategia del diablo. La razón consiste en que en 1773, después del terremoto, días o semanas o meses después de los terremotos de Antigua, vinieron a buscar un nuevo valle
dónde construir la nueva ciudad de Guatemala. Desde 1524 se había establecido la ciudad que hoy se llama Antigua Guatemala, y habían sufrido una y otra vez los embates de los terremotos, luego la inundación, etcétera, al punto que pensaron, vámonos de este lugar, vámonos a buscar otro valle donde construir otra ciudad. Y fueron y buscaron los valles más amplios. Y encontraron con que había un valle hermoso en lo que ahora se llama el Tejar, Chimaltenango, pero no había agua suficiente. Entonces vinieron a este valle, y las personas que vinieron a reconocer el valle por primera vez hicieron una descripción. Recuerdo bien cómo nos impresionó cuando leímos en el lenguaje de la época la descripción. Vinieron a lo que nosotros llamamos hoy el mirador del lado que viene de Antigua, el mirador de San Lucas o mirador de Misco, porque se mira todo el valle. Y entendemos nosotros que ahí fue donde ellos se pararon y vieron el valle. Y describen el valle con palabras muy lindas. Describen un valle bello en extremo, hermoso y grande, pero, dicen ellos, habitado por una culebra. Se veía la culebra en todo el valle de Guatemala. Había sido una estructura construida precisamente para eso. Cuando nos entrevistamos con la persona que lo descubrió, que hizo una tesis doctoral a ese respecto, y que, por cierto, la tesis doctoral se vende como un libro, y tiene las fotos y la ilustración desde donde comenzaba. Quiero decirles que el día de hoy, 1995, lo que queda de la serpiente nada más son 4 kilómetros. Si bien 4 kilómetros sigue siendo impresionante. Va desde aquí, un poquito más para allá, hasta el aeropuerto. Y se escondió, porque cuando vinieron a buscar el valle y encontraron este valle y dijeron es un valle hermoso y hay agua, entonces el fontanero real de la época, don Bernardo Ramírez, escribe en sus crónicas y dice: me pareció bien construir un acueducto desde la región de Pinula para traer el agua al valle, y me pareció ideal una estructura de tierra que los indios de la época llaman la culebra, perdón, dije de la época, del área, llaman la culebra, y subir o montar o poner el acueducto encima del lomo de esa serpiente. Muchos años después, en 1930, cuando vinieron a investigar lo que ahora se llama Caminal Juyú, desarrollaron una idea, y todo el mundo la creyó, todos la creyeron. La idea fue de que los arcos, porque tenemos unos arcos en el acueducto, que los arcos iban a lo largo de todo el acueducto, kilómetros y kilómetros, y que las personas, por miedo a los temblores y terremotos, habían apelmazado tierra pensando prevenir que la estructura se cayera. Y entonces se dio por sentado de que había arcos debajo de todo el acueducto, y de que la tierra había sido apelmazada posteriormente. Nadie lo examinó hasta 1966, cuando este hombre, caminando encima del acueducto, se dio cuenta que a unos pasos de aquí, de esta propiedad, el acueducto cruza para un lado y el montículo cruza para otro. Desarrolló la hipótesis de que podía tratarse de dos estructuras distintas o diferentes, y lo probó a través de su tesis doctoral, y es la información que tenemos para que en 1967 el gobierno de Guatemala lo dedicara como un monumento nacional a los 4 kilómetros que hasta el día de hoy quedan. Así nosotros tuvimos nuestro inicio, nuestro encuentro con lo que se llama ahora la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos y llegamos a una conclusión. Sabían, como lo dije antes, de qué estaba hecho, quién lo construyó, cuándo, las medidas, todo lo sabían, salvo la razón o el por qué, o para qué. Y cuando nosotros llegamos a ese punto nos explicaron, la única posibilidad real o genuina que queda es de que se haya construido con fines ceremoniales. Bueno, eso era todo lo que nosotros necesitábamos escuchar. Fines ceremoniales quiere decir en lenguaje cristiano, idolatría. Lo construyeron con el objetivo de adorar a esa serpiente. Comenzamos nosotros a investigar acerca de estos señores, de los habitantes, de los canes, y averiguamos que habían venido de México, y que donde vivían en lo alto de un monte,
y abajo había un río. Y entonces, no sé si ustedes lo saben, pero se los cuento, nuestros ríos en México y Centroamérica y Latinoamérica, nuestros ríos por alguna razón son verdes. Cuando sobrevolamos los ríos, se miran verdes. Aun si bien el agua es cristalina, los ríos se miran verdes. Y entonces estas personas veían cuando soplaba el viento y le levantaba olas o crestas al río y brillaba el sol, entonces parecía como que tenía olas brillantes. Lo brillante va a ser algo importante en nuestros encuentros y lo vamos a platicar después. Y cuando brillaba el sol sobre las crestas que el viento levantaba en el río, entonces ellos invocaban a su Dios, porque creían que ese río en forma de serpiente volaba, y entonces invocaban a su Dios Quetzalcoatl, que quiere decir serpiente voladora. Cuando llegamos a ese punto encontramos con que todos hemos escuchado hablar de Quetzalcoatl. Está tan metido, tan profundamente metido en nuestra cultura, que el quetzal es nuestra ave nacional, el quetzal es nuestra moneda nacional. En fin, encontramos con que toda nuestra cultura está permeada de los conceptos de este Dios que fue adorado e invocado por tantos siglos en toda nuestra tierra. Ahora, déjenme parar un momento y hablarles de este Dios Quetzalcoatl. En México, este Dios se conocía como Quetzalcoatl. En lo que hoy es Centroamérica hasta Costa Rica, se conocía con el nombre de Kukulcán. Y en Perú, en Sudamérica, recibe el nombre de Viracocha. Y este Dios fue venerado, idolatrado por siglos y siglos. Y fue la figura central de todo el desenvolvimiento de las culturas maya, azteca e inca. El centro de las tres culturas en este Dios, la serpiente voladora. Recuerdo yo la emoción que nos produjo cuando nosotros estábamos investigando y aprendíamos un poco de la cultura de México, aprendíamos otro tanto de la cultura centroamericana, aprendíamos de la cultura inca, y de repente, en el momento álgido de nuestra investigación, encontramos este Dios en la Biblia. Y cuando nosotros abrimos el libro de Isaías en el capítulo 14 y en el versículo número 29, y nos encontramos con la revelación de Dios, y nos encontramos con este Dios, este demonio, este espíritu, este Dios pagano, nombrado en la palabra de Dios por el Señor, entonces nos impresionamos porque nos reveló el plan. Desde la perspectiva de Dios, nos reveló el plan del diablo. Dice la palabra en el verso 29, no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz, escuchen esto, de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Para mí esto es muy impresionante, y fue más impresionante el ver el desarrollo que estas tres frases tienen. De primero dice la culebra, luego el áspid, y luego dice su fruto, serpiente voladora. No se necesita mucho para comprender que la culebra o serpiente, la palabra exacta usada ahí, se refiere a la que se encontró en el jardín del Edén. Y posteriormente de ahí nació una civilización, si le puedo llamar así, que creció hasta ser la civilización más avanzada de su tiempo, Babel, o Babilonia, si lo queremos llamar ahí. Y de ahí nacieron otras civilizaciones que fueron acarreando los misterios de los caldeos y los misterios de los babilonios hasta llegar a la máxima civilización que se montó sobre esos mismos principios paganos, Egipto, adoradores del sol. Y la palabra dice, de la culebra saldrá áspid, y por supuesto entendemos que el áspid es la serpiente adorada por los egipcios. Y luego dice, su fruto será serpiente voladora. Es muy impresionante cuando nosotros encontramos los vestigios que los científicos nos aportan el día de hoy, en los cuales nos muestran que cuando los continentes fueron separados por Dios,
El área que se conoce como Mesopotamia estaba junto con el área de Mesoamérica. Cuando fueron arrancados o separados los continentes, la gente fue dividida. Y entonces los que salieron de esa cultura vinieron a formar otra, pero sigue siendo el mismo plan del diablo. De la culebra salió el áspid y del áspid la serpiente voladora. Es muy impresionante el encontrar que los mayas comparten dos elementos físicos innegables con las culturas de Mesopotamia, en particular con los de Babilonia, o lo que hoy dijéramos es Irak. La cultura maya tiene dos rasgos físicos, genéticos, evidentes, conocidos, que comparte con esta civilización o con esta raza. Es la forma de los ojos, la forma particular de los párpados y lo que se llama la mancha mongólica. Solo dos razas y dos lugares en todo el mundo comparten esos dos rasgos genéticos. La cultura maya, la civilización maya, la raza maya y la de Babilonia, hoy Irak, Mesopotamia. Impresionante porque nos muestra los orígenes de los primeros habitantes de estas tierras. Entendemos entonces el porqué de sus costumbres, comprendemos por qué el relato del Popol Vuh se ve curiosamente parecido o similar a otros relatos del Oriente Medio acerca de la creación. Se empiezan a encontrar los rasgos, los mismos rasgos originales de la cultura de los caldeos o de los egipcios o de los babilonios junto con los mayas y los incas. Entonces, cuando descubrimos todo esto para nosotros nuevo, empezamos a entender el principio básico. Nuestra tierra, nuestra ciudad, evidentemente nuestra nación y todo Mesoamérica, fue dedicado, voluntariamente entregado, entregado a este Dios, Quetzalcóatl, entregado en adoración, se le dio y se le trajo a él y se le formó un monumento de características enormes para entregarle nuestra tierra. Nos empezó a sorprender, disculpen que me estoy tardando mucho, pero es importante para hacer una introducción. Nos empezó a sorprender el hecho de que empezamos a buscar y a aprender acerca de la adoración a este Dios, Quetzalcóatl. Y encontramos rasgos característicos de este Dios, sanguinario en extremo. Y nos encontramos con que muchos de los rasgos culturales y sacrificios, etcétera, usados alrededor del culto a este Dios, todavía son usados en nuestra cultura, aún hoy, en 1995. Nos sorprendió mucho encontrar, por ejemplo, que en el juego de pelota era la celebración máxima para adorar a este Dios Quetzalcóatl, y escogían a los mejores varones jóvenes del pueblo, de la ciudad. Ahora, no escogían a los esclavos, no escogían a los presos, escogían a los mejores jóvenes. Los de ellos se entrenaban juntos, jugaban juntos, crecían juntos. Y luego hacían 2 equipos de ellos. Los separaban en 2 equipos y el equipo vencedor seguía el ritual, porque el juego de pelota no era un juego de entretenimiento, era un ritual de adoración. Y seguían el ritual y los vencedores tenían la obligación, en cualquier museo pueden ver la pieza con que lo hacían, de abrir el tórax aquí, de abrir el pecho de los perdedores y sacar el corazón mientras todavía estaba latiendo para entregárselo a este Dios sanguinario Quetzalcóatl en un culto, en un sacrificio de sangre, en un sacrificio humano. Nos llamó poderosamente la atención ver que aún el día de hoy nuestros pueblos sufren las mismas consecuencias, hermano contra hermano, igual que hace 10 o 20 o 30 siglos. Hermano contra hermano. No tenemos guerra contra El Salvador, ni contra Honduras, ni contra Nicaragua, ni contra Costa Rica, ni contra México.
Son guatemaltecos matando guatemaltecos. Son salvadoreños derramando sangre de salvadoreños. Son hermanos contra hermanos. Ahora lo tenemos en México. Lo tenemos en El Salvador, lo tuvimos en Nicaragua, acá, etcétera. Es lo mismo. Nos llamó mucho la atención comenzar a ver hasta qué punto estaba adentro de nuestra cultura enraizado este culto. Y por supuesto, lo primero que le llama la atención a cualquiera es el nombre de nuestra moneda, el quetzal. Un día estaba yo haciendo una limpieza en mi casa. Estaba sentado ahí en el suelo, sacando unos papeles, tirando unos papeles viejos, cuando encontré un sobrecito perteneciente a Cecilia. Y abrí el sobre y me recordé entonces de que a ella le gustaba coleccionar billetes, y que tenía varios billetes antiguos. Y entonces lo saqué y empecé a ver los billetes, algo atractivo, ¿no? Cuando nuestros billetes de 5 quetzales tenían paisajes, el volcán de Pacaya y el lago de Atitlán y cosas más bonitas. Y me llamó la atención que eran muy diferentes que los modernos. Entonces, fui a conseguir unos billetes y puse los billetes juntos. Y me llamó poderosamente la atención que nuestros billetes modernos están llenos, completamente llenos de figuras o símbolos que se llaman símbolos crotálicos, quiere decir símbolos serpentinos, llenos de serpientes. Tenemos billetes de un quetzal, de 5, de 10, de 20, llenos. Tienen al sacerdote de Quetzalcoatl, tienen la serpiente en los números, tienen la mandíbula de la serpiente de Palenque, México, el billete de un quetzal, abajo del 1, tiene el billete de 50 quetzales, tiene 21 símbolos crotálicos. Y entonces me llamó la atención, porque todos nosotros, guatemaltecos, sufrimos las consecuencias de la devaluación que comenzó hace unos 10 años. Hace 10 años y 5 o 6 meses. Y me llamó la atención y agarré los billetes y empecé a ver que fueron subiendo el número de símbolos crotálicos en los billetes en dirección proporcional a la devaluación que nosotros hemos tenido. Ayer por la noche conversábamos con una predicadora mexicana y conversábamos y salió este tema. Y dice, pero mira lo que nos está sucediendo en México con la devaluación. Y pronto buscó entre su bolsa y sacó billetes de los nuevos pesos. Y nos llevamos la sorpresa, quizás no fue tan sorpresiva, de ver los símbolos crotálicos y los símbolos de idolatría en el dinero. Hay muchos más ejemplos que podría citarles, pero les cito el ejemplo del dinero, porque el dinero corre de mano en mano todos los días. Y lamentablemente tan grande el número de seres humanos que lo adora, ¿no es cierto? Entonces, nos llamó poderosamente la atención que nuestra tierra había sido dedicada a este ser. Y déjenme pasar ahora ya a otro tema. Se hizo vivo en nosotros que el efecto de la idolatría producía un resultado sin importar la diferencia en el tiempo. Quiero decir, que no importa que ellos hayan hecho esta serpiente hace 2000 años o 2300 años, aún estamos viviendo los resultados y los seguiremos viviendo si no hacemos algo espiritual al respecto. Comenzamos a investigar y creció en nosotros el tema de la guerra espiritual. Pasamos al segundo tema, el tema de la territorialidad de los espíritus. Probablemente para algunos el tema de la territorialidad de los espíritus sea algo ya tremendamente conocido. Sin embargo, es necesario que para nosotros poder poner los fundamentos adecuados para lo que pretendemos conseguir en esta serie, analicemos también el tema de la territorialidad de los espíritus. Si ustedes son tan amables y abren su segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, veremos nosotros lo que la palabra nos dice. La territorialidad de los espíritus, exactamente como la palabra lo indica, se refiere a déjenme decirlo de esta forma, se refiere al poder de ciertas entidades espirituales que ejercen poder o dominio exclusivamente sobre un área territorial. Probablemente todos ustedes recuerden
el caso del gadareno que fue liberado por el Señor Jesucristo. Recordarán el hato de cerdos, recordarán el hato de 2000 cerdos. Y recordarán ustedes que cuando este hombre iba a ser liberado, los demonios hablaron con el Señor Jesús y dijeron, nos llamamos Legión porque somos muchos, ¿recuerdan ustedes? Y le dijeron, permite, cuando Él los echó fuera, entonces la palabra dice que le dijeron, permite que nos quedemos en esta tierra, en este lugar. Si leyésemos nosotros la versión en inglés del Rey Santiago, leeríamos que dice exactamente, permite que nos quedemos en este país. ¿Por qué? Porque los espíritus están de alguna manera ligados a un territorio. Su esfera de autoridad se circunscribe a los límites territoriales. Avanzaremos sobre este tema en las próximas sesiones. Déjenme mencionarles algo. Todos hemos leído el libro del profeta Daniel en el capítulo número 10, donde se hace mención del príncipe de Persia. Y nos llama la atención, no del rey de Persia, porque la palabra nos explica quién era el rey, Ciro, no el rey de Persia, sino que del príncipe de Persia. Una entidad espiritual contra la cual el ángel tiene que batallar porque dice, vine, tan pronto tú te humillaste y dispusiste tu corazón para buscar al Señor por causa de tus palabras, yo fui enviado, dice. Pero me detuvo durante 21 días el príncipe de Persia. No nos está hablando de un hombre entonces, el que detuvo al ángel. Nos llama la atención por el nombre, la designación, el príncipe de Persia. Y el mismo capítulo 10 de Daniel, en el versículo 20 ahora, dice, y ahora tengo que regresar para pelear contra el príncipe de Persia y después vendrá el príncipe de Grecia. Y cualquiera de nosotros que tiene conocimientos mínimos de historia sabe que después del imperio persa vino el imperio griego. Nos llama la atención poderosamente, y como si fuera poco, el versículo 26 todavía añade, en el 21, en el mismo Daniel 10, añade, ninguno me ayuda en contra de ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y por supuesto pensamos siempre en el arcángel Miguel. Entonces nos llama la atención, Gabriel, el arcángel Gabriel, portador de un mensaje, mensajero de Dios para traer la respuesta a Daniel, se encuentra con oposición de un príncipe que se llama el príncipe de Persia. Sabe que va a haber más oposición por el príncipe de Grecia. Y dice, nadie me ayuda sino vuestro príncipe. Emocionante, porque quiere decir que Miguel es el príncipe de Israel. Esto me lleva a otro tema emocionante. Solo lo voy a mencionar hoy. Es apasionante. Los ángeles de las naciones. Hay ángeles designados sobre cada nación. Es un principio bíblico, lo veremos con detalle. Y Daniel capítulo 4 y verso 26 nos hace ver otro tema. Nos muestra que el cielo gobierna sobre la tierra. Y entonces nos habla de una unión entre lo espiritual y lo material. Debiera decirlo de otro modo. Una dependencia de lo material bajo lo espiritual. Sigamos. Ezequiel capítulo 28. No pierdan la cita de Reyes, ya vamos a leerla. Ezequiel capítulo 28 tiene algo curioso en el versículo número 2 y en el versículo número 12. Y quisiera que lo viéramos. Ezequiel 28, déjenme leérselos pronto. Dice el versículo 2, déjenme leer desde el 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Y luego dice lo que el profeta tenía que hablarle al príncipe de Tiro. Curioso, el versículo 12 dice, hijo de hombre, levanta endechas contra el rey de Tiro. Y a nosotros nos pone a pensar, ¿será que la Biblia se equivocó y en una parte le dice príncipe y en otra parte le dice rey? ¿Cómo es posible? Y nos damos cuenta que hay un rey natural, un hombre, un rey en el plano natural, del cual se dicen cosas naturales. Y después hay un príncipe, evidentemente lo que la Biblia llama un principado. No es un hombre de carne, sangre y huesos.
es una entidad espiritual, es un ser espiritual, es un demonio, lo llamaríamos, o la palabra lo llama principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Parece como que el rompecabezas se va armando en nuestra mente. Hay entonces en las regiones celestes unos seres espirituales que tienen influencia total sobre lo que pasa aquí en la tierra. Continuamos y vemos Eclesiastés capítulo número 5 y el versículo número 8 es impresionante para lo que estoy hablando. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, déjeme repetirlo, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Es impresionante. Me habla entonces de 3 sujetos. Uno que domina en la provincia, pero sobre él domina uno más alto. Pero que no se nos olvide que la Biblia dice, hay uno más alto que domina sobre ellos 2. Como si esto no fuera suficiente, en Isaías capítulo número 24, versículo número 21, encontramos una prueba contundente, rotunda. Dice Isaías 24:21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Vente la unión que Dios hace. Si Dios va a castigar a los reyes en la tierra, al mismo tiempo lo va a hacer castigando también al ejército de los cielos en lo alto. Me parece, queridos hermanos, que estamos llegando a la conclusión de una inequívoca conexión entre los cielos y la tierra. Los cielos tienen un ejército y ese ejército gobierna sobre los asuntos de los hombres. Y nosotros que pensábamos que era la economía y la situación política, el estallido social y las circunstancias que llamamos naturales. Por cierto que cometemos un gran error en hacer sinónimo natural de normal, ¿verdad? Natural es perteneciente a la naturaleza, pero nosotros natural le llamamos ya es natural, normal, usual, corriente. Lo natural no es ni normal, ni corriente, ni usual. Lo natural depende de lo espiritual. Y déjenme entonces mostrarles otro pasaje contundente, Isaías 26:13. Este es tremendo. Esta es la gente hablándole a Dios. Y dicen, Jehová Dios nuestro, escuchen esto, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Esto está más claro todavía. Cuando lo descubren dicen, Señor Jehová, Dios nuestro, hay otros señores, fíjense la palabra, otros señores se han enseñoreado de nosotros, otros señores fuera de ti. Como queriendo decir que es algo anormal, que esos señores usurpadores se han venido a enseñorear de nosotros sin derecho, fuera de Jehová. Ahora sí estamos listos para Segunda de Reyes 17. Este es un pasaje excepcional, no tenemos tiempo de leerlo completo, pero es un pasaje extraordinario. Voy a leer unos versículos, mucho bien nos haría si lo pudiéramos leer entero en nuestras casas. Dice, versículo 1, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Es una manera normal de comenzar un capítulo en este libro, ¿no es cierto? Nos está hablando de que comenzó a reinar Oseas y que reinó 9 años. Pero miren el verso 2, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Sor, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año,
por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Le puso sitio, invadió a Samaria. Y luego dice, en el año 9 de Oseas el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Por qué? Verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron ahí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. No tengo el tiempo para leer todo el capítulo, es apasionante. A causa de la idolatría, a causa de que se apartaron de Jehová para irse detrás de dioses ajenos y servirles, entonces Dios, Jehová, los entregó en manos del rey de Asiria. Y dice la palabra con absoluta claridad que el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Déjeme poner esto en un lenguaje más corriente, normal, o moderno. El rey de Asiria sitió a Samaria. Después de 3 años venció en el sitio y llegó e invadió la ciudad de Samaria. Tomó a todo el pueblo de Israel y se lo llevó cautivo para Asiria. Y las ciudades se quedaron vacías. La ciudad se quedó totalmente vacía. Las casas, los sembrados, las plantaciones, la casa se quedó así, la ciudad. Y entonces dice la palabra en el verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Se dan cuenta? Vinieron las personas de otras ciudades, de Hamat, de Aba, de Sefarvaim, de Babilonia, de Cuta, y se pusieron a vivir en la tierra que le pertenecía al pueblo de Israel, en Samaria. Y aconteció al principio, verso 25, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ahora fíjense, esto es lo que yo quisiera subrayar. Estas personas no dijeron, es que lo que pasa es que hay muchos leones. Lo que pasa es que hubo sobreabundancia de nacimiento de leones. Lo que sucede es que nosotros no hemos sabido matar a los leones, pero alguien no contestó, es que esto es totalmente natural que hayan leones en esta región. Es normal. No, miren, esta gente tiene una mentalidad distinta que la de nosotros. Nosotros nos acercamos a la Biblia con una mentalidad occidental. La Biblia no es un libro occidental, la Biblia es un libro oriental. Y entonces tienen su mentalidad en Mesopotamia, en el Medio Oriente. Y miren lo que sucede. Dice la palabra del verso 26. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él les ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea que estas gentes son paganos, no conocen a Dios, pero conocen los principios espirituales. ¡Ay! El Dios de cada tierra. ¿Me estoy explicando? Dice la palabra que el rey de Asiria, verso 27, mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya, y habite ahí, y les enseñe la ley del Dios del país. No pudiera ser más claro, ¿verdad? En otras palabras, dice, miren, ¿saben qué? Vayan allá donde vamos al pueblo de Israel, recluten a un sacerdote del pueblo de Israel, tráiganlo para que les enseñe a adorar al Dios de esa tierra o de ese país. Y entonces fueron y trajeron a un sacerdote del pueblo de Israel, para que les enseñara. Dice,
Vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Se dan cuenta? Lo que quería enseñarles, pueden leer todo el capítulo después, lo que quería mostrarles es cómo esta gente pagana sí entiende la realidad espiritual. Se dan cuenta perfectamente de que hay un Dios en la tierra. Ahora nosotros, y estamos hablando de guerra espiritual, nosotros somos tan ingenuos con nuestra mente occidental que llegamos a una esquina, escogemos una casa bonita, la pintamos, le ponemos un rótulo hermoso ahí que dice iglesia tal y tal, y ya abrimos un servicio el domingo en la mañana y ya queremos que la gente venga. Y no nos damos cuenta de ninguna de las realidades espirituales. Lo volvimos todo natural. ¿Me estoy explicando? Si una de las maravillas del mensaje de la guerra espiritual es que está abriendo nuestro conocimiento, nuestros ojos, nuestro entendimiento, abriéndolo a este entendimiento espiritual. Hay dioses que necesitamos combatir, que están ahí, afuera, encima de nosotros. Cuando hablamos de la inflación, cuando hablamos de la recesión, cuando hablamos de la violencia, cuando hablamos de las muertes o los secuestros, cuando hablamos de las necesidades o de la corrupción, por favor, entendamos que no son sino consecuencias de la situación imperante en las regiones celestes. Lo que sucede en la tierra está gobernado por lo que sucede en los aires. ¿Me están escuchando? En abril de 1983 se dio un caso especial. Una publicación de un hermano que se llama Ralph Mahoney, que publicó un artículo. Y en el artículo hacía referencia a algo que le pasó a unos misioneros en la frontera entre Uruguay y Brasil. Curioso. El evento fue sumamente curioso. Y se registró como tal, se publicó y más o menos pasó desadvertido hasta que después comenzó a tomar valor. En abril del 83 el número de la revista World Map decía que había unos misioneros en una ciudad que quedaba en la frontera entre Uruguay y Brasil. Pero ahí en una frontera tan grande que no hay una frontera. Es decir, más o menos se sabe por dónde está el límite. Y entonces estaban estos misioneros repartiendo tratados y tratando, perdonen la redundancia, de evangelizar a las personas. Y venían con los tratados y le hablaban a las personas, las abordaban. Y se dieron cuenta que las personas no querían nada que ver con el evangelio. Simple y sencillamente les tiraban los tratados al suelo y no recibían a Cristo. Y ellos hacían lo mejor que podían y la gente nada, no querían. Entonces estaban menos desalentados este par de misioneros. Por cierto, tuve el privilegio de conocer a uno el otro día en Uruguay. Es decir, no le conocí en Uruguay, él es uruguayo. Y comenzaron a caminar, la vereda iba para abajo, la calle. Y entonces caminaron normalmente, pues, cuesta abajo, porque así era la calle. Iban desalentados y uno le dice al otro, mira, ¿por qué no tratamos de nuevo? Y dice, pero si no resulta, la gente no quiere, pero tratemos otra vez antes de darnos por vencidos. Y entonces se paran de nuevo y pasa una persona y le dan un tratado, la persona le despierta el interés del tratado, le presentan el plan de salvación y ahí mismo la persona se hinca y recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Ellos estaban, pues este fue un milagro, Dios nos está alentando para no dejar de hacerlo. Lo hicieron con el segundo y con el tercero y con el cuarto y están impresionados. O al día siguiente llegaron a su punto habitual, otra vez arriba de la vereda y no abajo. Emocionados por lo que habían testificado el día antes, empiezan a pasar los tratados, empiezan a evangelizar a las personas y les vuelven a tirar al suelo los tratados. No entienden lo que pasa. Dicen, ¿por qué no vamos a donde estábamos ayer? Así que bajan el camino, reparten los tratados y la gente recibe a Jesús otra vez. Dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué se les ocurrió esta cosa tan curiosa? Subieron arriba, le presentaron a la gente el evangelio, la gente lo rechazó, corrieron para llegar antes que la misma persona, la misma. Y cuando la misma gente llegó ahí abajo, le vuelven a presentar el evangelio y la persona recibe a Jesús como Señor y Salvador. Dice, ¿qué es esto? Cuando ellos se encontraron con otros misioneros, les contaron lo que estaba sucediendo, los otros misioneros, más entendidos en las cosas espirituales. Dice, es muy simple. Dice, es muy sencillo. Allá arriba del camino es Uruguay. Aquí abajo es Brasil. Y en Uruguay no hay oradores,
Pero aquí en Brasil hay en una ciudad un grupo de intercesores que están clamando día y noche delante del trono de Dios para que los cielos sean abiertos sobre Brasil. Bueno, si van a aplaudir, aplaudan bien. ¿Qué hace a un país distinto de otro? Entramos a otro concepto. El concepto de la cubierta de tinieblas. Hemos hablado de la territorialidad de los espíritus. Déjenme entrar ahora al otro concepto. La cubierta de tinieblas. ¿Qué convierte en un país, a un país, qué lo convierte en distinto a otro? Ese tejido, esa cubierta de tinieblas que se posa sobre una nación o sobre una ciudad o sobre un conglomerado social. La palabra dice en Deuteronomio capítulo 28, en los primeros 3 versículos, estas bendiciones te alcanzarán y vendrán sobre ti. Y a partir del verso 14 dice, pero si tú no obedecieres a Jehová tu Dios, ni procurares andar en sus mandamientos que yo te ordeno hoy, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y el capítulo 28, verso 23 dice, y el cielo sobre ti será como de bronce. El cielo será como de bronce y la tierra como hierro. Se cerrará el cielo encima de la nación. Estamos nosotros tratando de entender este tema y el libro de Isaías, en el capítulo número 25, nos da un versículo que nos abre el entendimiento. Capítulo 25 de Isaías, versículo 7. Dice, esto es tremendo, dice la palabra, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Bueno, es contundente la prueba de la palabra. Hay un velo, una cubierta de tinieblas sobre las naciones. ¿Sobre qué naciones? Sobre todas las naciones. Bueno, veamos. Dios dice que destruirá ese velo que envuelve a las naciones. El libro de Efesios, capítulo número 4, versículo número 18, dice, hablando de las personas, voy a leer desde el 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Muchas veces nosotros usamos una frase, por cierto inapropiada, muy inapropiada, pero la usamos con regularidad. Las personas dicen, mira, en mi ciudad es duro, no quieren recibir a Jesús. Muchas veces uno habla con pastores, los pastores dicen, mira, te voy a decir la verdad, ahí donde yo tengo mi iglesia, ahí la gente es redura, no quiere conocer a Jesús, no quieren recibir el Evangelio. Bueno, esto está muy equivocado. La verdad es que la gente no es que no quiera recibir a Jesús. La verdad es que la gente que no recibe a Jesús es porque no puede, no porque no quiere. ¿De dónde dice usted eso? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, el Dios de este siglo, dice la palabra, Segunda de Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Déjenme que lo vuelva a decir. Dice la palabra, está hablando de los que no reciben el Evangelio, y entonces dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ha cegado, ha puesto un velo, ha entenebrecido, ha velado, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahora fíjense ustedes, si nosotros trajésemos aquí adelante una persona ciega, no mira, está ciego, y le decimos, ¿está la luz prendida? Y nos contesta, no sé.
Apagamos la luz, le decimos, ¿está la luz apagada? Nos contestan, no sé. Pasó una persona, dice, no sé. Hay muchas personas, no sé. ¿Por qué? Porque no ve la luz. Entonces, una persona que no ha recibido a Cristo, tiene el entendimiento cegado, pero es que aquí hablan de alguien, ¿verdad? Del Dios de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, la persona que no ha recibido a Jesús, no es que no quiera, es que no puede. Alguien tiene que ir y quitar ese velo de ceguera para que cuando el velo sea removido, le resplandezca la luz. Y ahora les preguntaré algo. Cuando nosotros vimos la luz de Cristo, les pregunto, ¿queremos volver a las tinieblas? Por supuesto que no, porque nos resplandeció la luz. Pero cuando no habíamos recibido a Jesús, no nos resplandecía. ¿Me estoy explicando? Este es el principio de la guerra espiritual. Se hace la batalla espiritual para remover esos velos de ceguera, para quitarle el poder a esos espíritus inmundos que están en las regiones celestes, subyugando ciudades y naciones. Y aquí está el cuerpo de Cristo batallando en lo natural, luchando y luchando con programas y programas, campañas evangelísticas, cruzadas, esto y lo otro. Dice, pero no avanza, porque no hemos echado mano de los recursos espirituales. Déjenme seguir. Quiero mostrarles algo dramático, esto es algo impresionante. Libro de Job, capítulo número 37. ¿Qué sucede cuando hay una cubierta de tinieblas? Cuando hay una cubierta de tinieblas, toda la gente que está bajo la cubierta de tinieblas sufre los efectos de la cubierta de tinieblas. ¿Qué quiere decir? Miren, lo que quiero decir es que cuando hay una cubierta de tinieblas encima de una ciudad o de una nación, todos los que viven ahí en esa ciudad o nación están siendo afectados por esa cubierta de tinieblas. No lo saben, no la miran, ni siquiera se dan cuenta que podría ser distinto, pero ahí está. Job 37:19 dice, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Me impresiona un hecho que he vivido mucho más de una vez. Cuando uno va a otro país, llega y de inmediato, es una cuestión inmediata, por supuesto que la práctica hace que sea más fácil, uno de inmediato ya puede discernir los problemas que tienen en ese país o nación. Uno se da cuenta. Déjenme contarles unos ejemplos prácticos sin ánimo de ofender a nadie. Pero llegué a Venezuela la primera vez y estoy platicando con un pastor que tiene varios miles de miembros. Y le digo yo, vamos a conocer la iglesia, el edificio. Y dice, no es que no tenemos edificio. Digo, ¿cómo así? ¿Dónde se sienta toda esa gente? Dice, alquilamos un sitio, pero es que aquí no tenemos edificio. ¿Y cómo? ¿No has construido un edificio? Le dije yo. Dice, no, aquí en Caracas no podemos construir un edificio. Digo, ¿cómo así? Dice, no, es muy cara, la tierra es carísima, es imposible, aquí no se puede. Me llamó la atención. Platiqué con otro pastor y ya me había llamado la atención. Le digo, ¿y tu edificio? Dice, no, yo no tengo edificio, alquilamos un lugar. Digo, ¿cómo es que no tienen un templo? Y dice, no, aquí no tenemos un templo, aquí es imposible, es carísimo, no se puede. Y platico con otro, digo, ¿y tu templo? Dice, no, yo me reúno en un hotel, porque aquí no podemos construir un templo. Y entonces me fijo, claro, es muy fácil cuando uno va de afuera, ellos no, pero ellos están creídos de que es imposible. ¿Me están siguiendo ustedes? No podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. ¿Se han fijado ustedes cuando viene alguien a nuestro país, que lamentable y triste lo que voy a decir, cuando viene alguien de afuera no logra entender esto de que hayan tantos muertos? No logra entender. Pero nosotros, como estamos tan acostumbrados, pues todos los periódicos lo dicen todos los días del año, ¿no? Es triste, ¿verdad? Pero como estamos viviendo debajo de esas tinieblas, no nos percatamos. El hermano Oscar estaba impresionado hace unos 4 años, tal vez 3, porque en Nueva Zelanda, en una de las ciudades, se robaron un automóvil y apareció 3 días seguidos en primera plana de los periódicos. Tan indignados estaban de que se hubieran robado un automóvil.
Es muy triste, ¿no es cierto? Muy triste. Pero las personas que viven debajo de la cubierta de tinieblas, entonces llegan a estar tan debajo de las tinieblas que el versículo se cumple. No podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Ahora estamos entonces viendo de que hay una cubierta de tinieblas y que la cubierta de tinieblas crea dificultades para el evangelismo. Ahora hablemos del opuesto a la cubierta de tinieblas, otro concepto. Perdonen que vaya tan despacio, normalmente no hablo tan despacio, así que estoy haciendo lo mejor que puedo y por eso me estoy tardando tanto. El concepto opuesto a la cubierta de tinieblas es un concepto que nos es introducido en los evangelios por Jesús. Es el concepto de los cielos abiertos. Bueno, en vez de que haya una cubierta de tinieblas, la Biblia nos habla de los cielos abiertos. Estos pasajes son hermosísimos, si ustedes quieren abrirlos conmigo. Juan capítulo número 1 y Mateo capítulo número 3. Mateo 3:16. Ahora fíjense que no fue Juan 3:16, fue Mateo 3:16. Y Lucas número 1. Dice la palabra del Señor que trajeron a Jesús a un hombre que se llamaba Natanael, ¿recuerdan ustedes? Y entonces Natanael viene y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Y Natanael se sorprendió y dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Este es el mismo Natanael que hace un momento acababa de decir, ¿puede salir algo de bueno de Nazaret? Y Jesús le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Verso 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La siguiente referencia en Mateo 3:16 es el mismo registro. Dice el Señor, mayores cosas que estas verás. Queridos hermanos, no exagero si les digo que este es verdaderamente el secreto del Señor Jesucristo, el secreto del ministerio de Jesús. Dice, mayores cosas que esta verás, porque verás los cielos abiertos y los ángeles subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Bueno, cuando nosotros leemos Hebreos capítulo número 2, verso, ¿qué es? Capítulo número 1. Cuando nosotros leemos, los ángeles son espíritus ministradores, enviados para ministrar a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles vienen a ministrar, ¿a quién? A aquellos que van a ser herederos de la salvación. Entonces necesitamos a los ángeles para remover el velo de ceguera, para que resplandezca la luz del Evangelio. Y Jesús tuvo todo el tiempo los cielos abiertos y el ministerio de los ángeles operando en su ministerio. ¿Cómo lo hizo? Lo vamos a examinar con detalle. Pero el Señor Jesús, a través de la oración, mantuvo los cielos abiertos. Y en el libro de Hechos, capítulo número 7, verso 56, hay un registro hermoso. Este es un caso difícil en el cual Esteban, el primer mártir de la iglesia se le llama, está siendo apedreado o asesinado, a punto de morir. Dice la palabra, en el verso 55, estoy en Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Quiere decir que no solo fue en el ministerio de Jesús que los cielos estaban abiertos. En el ministerio de los apóstoles, los discípulos entendieron el mismo principio, y los cielos estaban abiertos. Y los ángeles subían y descendían. Queridos hermanos, estoy llegando al final de esta primera parte. Estamos dándonos cuenta de que nuestros verdaderos oponentes son seres que carecen de cuerpo y carne y sangre. Son seres espirituales. Son unas entidades espirituales que se mueven en los aires, en las regiones celestes. Nuestros verdaderos oponentes están delimitados en Efesios capítulo 6, versículo 12.
donde la palabra dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros verdaderos oponentes no son los hombres. Esto está como la historia del montículo de la culebra. ¿Qué cosa? El diablo había logrado por tantos años que nosotros pensáramos que nuestros oponentes eran los hermanos bautistas o los hermanos pentecostales o los hermanos de la otra esquina. Había logrado el diablo hacernos pensar que nuestros oponentes eran los hombres y las mujeres, que nuestro problema era con nuestros semejantes, mientras que la palabra con claridad nos dice, nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, nuestra lucha es contra seres espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Queridos hermanos, estamos concluyendo entonces que nuestros oponentes son seres espirituales. Estamos involucrados en una lucha de dos reinos. Hay un conflicto cósmico que no habíamos entendido. El conflicto entre el bien y el mal. Hay dos oponentes, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y el conflicto cósmico tiene como escenario la tierra y los hombres. El reino de la luz combate contra el reino de las tinieblas. La batalla eterna. La batalla entre el bien y el mal. Ministerios El Shaddai Guatemala presentó al Dr. Harold Caballeros con la palabra de Dios. Si desea más información, comuníquese al teléfono código de área 502-337-4777 o visite nuestra página web www.elshaddai.net.